Vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy toca Juan capítulo 4 del 1 al 42. Siempre recordarles que antes de cada discipulado traten de leer una, dos o tres veces los textos o donde más o menos nos hemos quedado, aunque no sabemos exactamente dónde se va a leer, pues, pero tratemos de estar siempre pendientes en nuestra lectura diaria el Evangelio de Juan, ¿verdad? Así que gracias a los jóvenes que se han tomado el tiempo de preparar las diapositivas y vamos a orar, ¿verdad? Bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque una vez más estamos reunidos para poder aprender más de su palabra, Señor. Gracias por el privilegio de llamarnos sus hijos. Gracias, Señor, porque nos permite meditar y aprender más en ella. Use a estos jóvenes para que este día nos puedan compartir su palabra de la mejor manera. Padre, oramos por los enfermos, por los pobres, por los presos y por aquellos que están pasando situaciones difíciles en sus hogares. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, a darle con todo. Bueno, gracias, pastor. Hoy sí se me escucha bien. Sí, correcto. Vale, tengan buenas noches, Dios les bendiga. Ahora vamos a hablar de Jesús y la mujer samaritana, que lo podemos buscar en Juan 4. Yo voy a hablar del versículo 1 al versículo 14, luego continuará Adriana y por último terminará Josué. Siguiente. Todo Juan 4 del 1 al 14, si pueden irme acompañando con la vista. Dice el versículo 1, cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Versículo 2, aunque Juan no bautizaba, sino sus discípulos. Aunque Jesús, perdón, no bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El 4, y le era necesario pasar por Samaria. El 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Versículo 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. El 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo en el 13, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Y el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Voy a ir hablando con puntos o frases de las que he leído aquí en los versículos para ya no estar leyendo todo porque son demasiados versículos y así perderíamos mucho tiempo. En Juan 4, del 1 al 4, explica la partida de Jesús hacia Galilea y su paso que hizo por Samaria. En el primer punto tenemos, el Señor salió de Judea y fue otra vez a Galilea. El Señor Jesús pasó algún tiempo en Judea, donde con Juan ambos juntos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento. Pasados algún tiempo ya se comenzaba a escuchar y a tener más éxito el ministerio. Noticias comenzaban a sonar los rumores y hacerse, y eso preocupaba. Se te está cortando un poquito. Sí, Se te sigue cortando. Quizás si estás ocupando audífonos, eso ha de ser. el internet de mi casa está lento.
¿Se me sigue escuchando lento? ¿Trabado? Hola. Hoy sí ya se te escucha otra vez. No se escucha nada. ¿Y ahora? Hola, hola. Ahí estás. ¿Se me escucha bien? Sí, Ahorita sí. Va. Lo que les estaba explicando es que el Señor Jesús pasó un tiempo junto con Juan bautizando en Judea. Luego de pasar un tiempo, se comenzó a esparcir el rumor y a sonar más el éxito del ministerio de Jesús. Y eso preocupaba a los líderes del judaísmo, que inclusive no les gustaba que Juan bautizara. Estoy con el primer punto todavía. Y fue el mismo Juan que, que había dicho que vendría alguien mayor que él, que es Jesús. Y lo dice en Juan 1, 25, 27, lo leeré rápidamente. Juan 1, 25 al 27, en la cual habla de la venida de Jesús cuando bautiza. Y dice, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El 26, Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Continuando con el éxito que estaba ya teniendo el ministerio de Jesús, el ministerio alertaría a los líderes del judaísmo porque sabían que perfectamente perderían popularidad, poder, influencia, recursos, entre otros. El Señor Jesús lo sabía perfectamente y para evitar un conflicto activo o abierto, decide retirarse a Galilea. Ahora con el siguiente punto, le era necesario pasar por Samaria. Para comprender un poco el paso que hicieron y que tenía que hacer Jesús, hablaré un poco de geografía. Como podemos observar en la imagen al lado derecho, tenemos que comprender cómo estaba dividido Israel, que era en tres grandes regiones, que era hasta el sur, Judea. Luego se encontraba Galilea, que estaba hasta el norte, que era el destino a donde se dirigían, y en medio de esos dos se encontraba Samaria, en la zona central. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias, ya sea culturales y religiosas, que había entre los judíos y los samaritanos. Pero contexto, ¿quiénes eran o de dónde surgen los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de judíos con personas que provenían de otras nacionalidades, es decir, otras partes del mundo. Así como nos dice en Segunda de Reyes 17:24 y siguen con más versículos, pero solo era el 24, que dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Jabat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y entraron en sus ciudades. Al llegar, aquellos judíos que habían vivido ahí perdieron su identidad y se mezclaron con todas las razas, religiones y naciones que llegaron a Samaria. Cuando los judíos habían regresado ya del cautiverio en Babilonia, comenzaron la reconstrucción del templo y la ciudad, teniendo el visto bueno o la aprobación de en ese entonces el emperador Ciro de Persa. Pero los samaritanos, es decir, los que se encontraban en medio, fueron los grandes opositores de dicha construcción, como nos lo mencionaría Esdras 4, que si quieren leerlo, pero ya no me entraré en eso porque sería desviarnos un poco del tema. Con el tiempo los samaritanos crearon su propio templo y disponían y aceptaban solamente los 5 libros del Pentateuco, mas no aceptaban o reconocían otros libros del Antiguo Testamento. Por ello nos hace un hincapié en el versículo 9, ya voy a regresar a lo demás, solo me saltaría aquí, que dice, en el cual la mujer samaritana le dice que por qué le pide agua si es judío y ella samaritana, si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esto es más allá de un simple me cae mal o me desagrada, sino se veía un fuerte choque, ya sea cultural y religioso. Pero, ¿qué tenía que hacer un judío para pasar desde Judea hacia Galilea? Habían dos caminos o dos rutas. La ruta corta, que era de Judea a Galilea directamente pasando por Samaria,
que esta no era una opción para ellos. Y la otra ruta era atravesando el río Jordán y bordeando Samaria. ¿Por dónde? Si observan en la imagen, en la parte de Samaria hay un lugar que se llama Perea. Entre Samaria y Perea hay un río que es el río Jordán. Los judíos atravesaban el río Jordán, pasaban por Perea y así ascendían hasta llegar a Galilea, bordeando Samaria sin entrar a él. Y por ello nos llama la atención en el versículo 4 que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Su objetivo no era hacer la ruta más rápida, sino más bien que Jesús sabía la necesidad de la mujer y de un pueblo que necesitaba un Salvador. Jesús en su poder divino sabía que la mujer serviría como un instrumento para llevar el mensaje del Evangelio. Siguiente. Así en el otro punto, dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Estos puntos que estoy tocando son partes o fracciones de los versículos que he leído del 1 al 14. Este pozo fue el que Jacob le dio a su hijo José, que se encontraba en Sicar. De hecho, como nos dice Juan, parece que está más cansado que sus discípulos, ya que él se quedó a descansar mientras los discípulos iban a comprar comida a la ciudad. Seguramente debemos analizar o pensar que el esfuerzo espiritual, ya sea de enseñar, restaurar, sanar o predicar, hace que nuestro Señor podría provocarle un agotamiento que no se entiende por los discípulos, ya que ellos solo eran observadores y oidores. Así en el Evangelio de Juan nos hace notar, aparte de la constante divinidad de Dios, también su naturaleza humana, en la cual nos dice al inicio del Evangelio, en Juan 1, que aquel verbo fue hecho carne. Así Jesús, teniendo todas las limitaciones y las reacciones de un humano, como nos dice también en Juan 11:35, que creo que todos no sabemos ese versículo, Jesús lloró. Lloró ante la tumba de Lázaro, es decir, sintió las emociones que en algún momento hemos llegado a sentir, ya sean buenas o positivas como la alegría o negativas como el llanto, cansancio, tristeza, conmoverse ante una traición o inclusive cuando le dio sed estando crucificado. Así vemos una perfecta combinación de su naturaleza divina y también su naturaleza humana. Luego, al siguiente punto, vino una mujer a sacar agua. Desde nuestra perspectiva humana podríamos pensar, Jesús estuvo en el pozo para descansar un rato, pero él tenía otros planes. Como mencioné, había elegido la ruta de Samaria, no porque fuera más corta, sino porque él sabía que una mujer lo necesitaba urgentemente y una de sus virtudes, que es su omnisciencia, es decir, que conoce todas las cosas reales y posibles, es que Jesús sabía a qué horas ella iría al pozo a sacar agua. Ahí podemos ver un ejemplo de evangelización a los perdidos o a toda aquella persona que no ha tenido la oportunidad de escuchar de Jesús. Y así les hago un llamado, incluyéndome a mí también, que creo que no hay ministerio de evangelismo para jóvenes en nuestra iglesia. De buscar, deberíamos buscar la manera de ver cómo le hablamos de Jesús, ya sean nuestros compañeros de clase o compañeros del trabajo, que si observamos la necesidad de Jesús en una persona, y buscar opciones u oportunidades en la cual llevar la palabra de Dios a quien lo necesite. Aquí Jesús ya comienza la conversación con la samaritana, en donde le dice Jesús, dame de beber. Aquí nos explica Juan cómo Jesús inicia la conversación pidiéndole de beber agua, en el cual Jesús se presenta de una forma humilde, pidiéndole un favor debido a que era ella la que tenía los medios para sacar el agua del pozo. No se presenta de una forma para buscar fama o impresionar a las personas con su poder, majestad y gloria, porque más que impresionar, podría llegar a asustar y temerle y salir corriendo. Siguiente punto. Como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. En este versículo se puede evidenciar que Jesús no hace acepción de personas, ni mucho menos discrimina, ya que al encontrarse con una mujer de Samaria, que era considerada de conducta impropia, Jesús le pidió de beber. Esto nos deja como una enseñanza que nosotros como cristianos no debemos de menospreciar a nuestro prójimo y a no juzgarlo por sus actos o acciones, ya que es algo que no nos corresponde a nosotros. Al contrario, amarlo y corregirlo en el amor de Dios. No debemos de permitir ser partícipes de
hacer divisiones entre hermanos y crear disputas dentro de la iglesia. Y algo que he visto en personas cristianas ya fuera de la iglesia, en mi vida diaria, es que a veces somos nosotros mismos como cristianos los que más juzgamos o criticamos a las demás personas. Por ejemplo, alguien que esté cegado ¿con qué? Con su orientación sexual. Lo que menos debemos hacer es discriminar. Obviamente tampoco vamos a alentar a que siga así, sino más bien hablarle del amor de Dios, porque a veces queremos hacer el trabajo de Dios juzgando. No debemos solo ser amorosos y una luz dentro de la iglesia si menospreciamos fuera de ella. Así como hablar de orientación sexual puede ser uno de muchos temas más, como compañeros que tengan vicios, conductas de violencia, trastornos psicológicos, depresión o ansiedad. En vez de huirle o no querer hablarlo, evitar hablar con esa persona, porque yo me cuido, yo no tengo que hablar con este tipo de gente, mejor no buscar para hacerme amigo de él, vamos a no sé dónde, no, sino que buscar la manera de cómo intervenirlo, hablar con él y hablarle del amor de Jesús. Como siguiente punto, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. En este momento Jesús le empieza a mostrar su generosidad, en la cual el inicio de la conversación se habla de un agua física que se encontraba en el fondo del pozo, pero utiliza este concepto para hablarle de su necesidad de agua espiritual, de la cual muchas veces estamos necesitados. Aquí podemos ver que Jesús le incita a cuestionarse, si conocieras el don de Dios, y también habla de sí mismo, si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, porque al fin y al cabo ese don o ese regalo es el mismo Señor Jesucristo que ella tuvo la bendición de tener delante, pero no lo pudo ver. Tú le pedirías y Él te daría agua viva como siguiente punto. Esto es algo que muchas veces pasa. Dios queriendo bendecir a la mujer, diciéndole que si le pidiera a Él le daría agua viva. Muchas veces Dios quiere bendecirnos, pero lo que nosotros hacemos es negarle esa agua del pozo, es decir, rechazar o ignorarlo. Y no significa que al aceptar darle esa agua, es decir, lo que le corresponde, nuestros problemas se solucionarían. Claro que no, pero tendríamos descanso y consuelo ante la tormenta. Y a pesar que nuestra respuesta sea negativa hacia Dios, Dios seguirá haciendo la misma oferta de esa agua viva. El único requisito para esa agua viva que nos ofrece es pedirla para apropiarnos de ello. Eh, Ese requisito es la fe. Dios pone a disposición esa agua viva, pero somos nosotros los que debemos pedirla o suplicarla y dejar ese orgullo de que tenemos por naturaleza como ser humano. Como siguiente punto, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. La mujer aún no entendía de lo que hablaba Jesús, puesto que lo seguía viendo como un hombre sediento y necesitado de ella, y no de una forma espiritual, y no entendía que Jesús hablaba de ofrecerle la salvación. Tras esa humanidad que Jesús mostró en ese momento, ella no pudo notar que quien hablaba con ella era el Hijo de Dios. La mujer en una forma como de defenderse o estar a la defensiva ante esa autoridad con la que le habló Jesús, lo cuestionó diciéndole, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Intentando hacer de menos a Jesús como diciendo, ¿y este quién se cree? Respondió Jesús y le dijo como segundo punto, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. En este versículo Jesús hace notar de una forma muy implícita que era mayor que Jacob, ya que el pozo de Jacob solamente calmaba la sed carnal, la cual no es satisfecha eternamente, ya que cada rato necesitamos beber agua. Si lo aplicamos a nuestras vidas, nos podremos dar cuenta que en el mundo hay muchas cosas que aparentemente satisfacen al hombre. Sin embargo, nunca nos saciarán del todo. Como lo dice Proverbios 20:27, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca serán satisfechos. Ni las cosas materiales ni todo el dinero del mundo nos llenará plenamente, como lo hará Dios en nuestras vidas. Y para terminar con mi parte, el último punto, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y aquí nos hace una promesa a todos, cualquier persona que siente un vacío en su vida, no vacío material como un vehículo, una esposa o esposo, una casa, un buen trabajo, ya que podemos tenerlo todo, trabajar toda nuestra vida por conseguir un objetivo y siempre
sentirnos vacíos. Pues aquí nos deja una promesa muy bonita y abierta en la cual si queremos llenar nuestra vida de una manera plena y duradera, debemos entregar nuestra vida al Señor y así no solo para nosotros, también ayudar a aquellos, ser un instrumento para predicar el Evangelio de Dios y ayudar a aquellos que lo necesiten o que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y así termino con un versículo y doy paso a Adriana, que es Apocalipsis 22:17. El que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, que el Señor les bendiga. Para continuar, vamos a estar estudiando un poquito del versículo 15 al 28. Y bueno, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a leer todo, sino a grosso modo pasamos a la parte en la que después que la mujer le pide a Jesús que le dé de beber, Jesús lo confronta a ella con un pecado que ella estaba cometiendo. Bueno, que creo que todos conocemos esa parte de la historia. Cuando Jesús le pide a ella que vaya a llamar a su marido y ella le dice que no. Y pues claro, Jesús le dice que bien ha dicho, que ella no tiene marido porque 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene tampoco sigue siendo el marido de ella. Me gustaría bastante hacer hincapié en estos versículos del 15 al 19, porque aquí podemos observar dos cosas que son bastante importantes. Uno son los atributos que Jesús poseía siendo Dios, al mismo tiempo que seguía siendo una persona 100% humana, ya que nadie le vino a contar a él, mira, la mujer samaritana anda en pecado, está haciendo esto y esto y esto, o que él lo haya visto, no. Jesús conocía perfectamente cuáles eran las condiciones en las que esa mujer estaba llevando su vida, lo que había en el corazón de ella, porque es Dios. A eso le conocemos como la omnisciencia. Y es muy importante que siempre tengamos eso presente porque muchas veces se nos olvida cuando estamos fuera de la iglesia que Dios siempre está ahí atento a lo que nosotros hacemos, a lo que decimos, lo que vemos, lo que hablamos. Y sin necesidad muchas veces de que sea alguien más quien nos esté viendo, Dios ahí está viéndonos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, todas aquellas cosas que nosotros no compartimos con las demás personas, que nos los callamos y nos los quedamos para nosotros mismos, Dios las sabe. Llámesele peticiones, llámesele problemas, así también como aquellos pecados que nosotros pensamos que al no haber una persona humana viéndonos, entonces nadie los va a saber y Dios sí la sabe. Pero algo que es bien bonito y que a mí me gusta bastante de esta parte de la Biblia es que Jesús en ningún momento viene a ella a señalarle de forma tajante y de forma que de mala manera, le podríamos decir, eh, cuando él le señala el pecado en el que ella está, que en ese aspecto era eso, o sea, de haber tenido varios hombres en su vida y que ninguno era realmente el marido de ella, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros cometemos el error y pensamos que si bien la Biblia nos manda a que debemos señalar el pecado, a que debemos evidenciarlo, también se nos olvida de que hacer eso no es venir y dañar la moral de la otra persona, hacerle sentir como que si fuera lo peor del mundo, que no es merecedor de perdón, que no es merecedor de gracia ni de misericordia, sino que venimos y ¿qué hacemos? Nada más, mira lo que estás haciendo, qué gran error el que estás cometiendo o qué mal estás llevando tu vida, pero también se nos olvida que en Timoteo se nos exhorta bastante y se nos enseña la forma en la que hay que evidenciar el pecado, porque también dice, o sea, de que la Biblia y uno debe enseñar, uno debe redimir, uno debe redarguir, uno debe instruir en justicia y cuando uno señala un pecado, al mismo tiempo, además de evidenciarlo, debemos traerle consuelo a la otra persona, cosa que fue lo que hizo Jesús
en estos versículos, al haberle, además de señalado el pecado que él tenía, también, o sea, le ofreció la fuente de la salvación, que en ese caso era el mismo, ¿verdad? Entonces, sí quiero hacer bastante hincapié en esta parte y que lo tengamos bien presente a la hora de, ya sea en la iglesia, en la familia, en el lugar en el que nosotros estudiamos o trabajamos, eso, de que tenemos que aprender a saber cómo y de qué manera nosotros poder evidenciar cuando una persona está en pecado, cómo llamarle la atención y al mismo tiempo siempre tener presente eso, de no solamente señalarlo para terminar de botar a la persona de donde está, sino ayudarlo a que se levante, hacerle saber de que hay una forma de salir de eso, de que Jesús, Dios, está ahí y puede perdonarte el pecado, uno puede salir de eso y continuar con su vida, además del error que ha cometido, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente punto, em, de los versículos del 20 al 24. Nos deja una enseñanza bien bonita donde nos sientan las bases de cómo es pásate al siguiente. O sea, porfa. Ahí está. Nos sienta las bases de cómo debe ser la adoración que nosotros debemos entregarle a Dios. Y aquí está uno de los versículos que a mí más me gustan, que son el 23 y el 24, se lo voy a leer rapidito, que dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dos puntos bien claves que debemos tomar en cuenta en estos versículos, que es qué es lo que busca Dios en nuestra adoración para con Él. Son dos cosas, adoradores en espíritu y adoradores en verdad. ¿Qué se refiere a adoradores en espíritu? Significa de que si nosotros vamos a ofrecer adoración, obviamente tenemos que estar en el espíritu. ¿Y qué es estar en el espíritu? Estar bien empapados en lo que nosotros le estamos entregando a Dios, con nuestra lectura diaria, nuestra oración. No puede ser nada más una adoración banal, una adoración superficial, porque si, si lo hacemos de esa manera, realmente no estamos saliendo de nada, no estamos ofreciendo algo diferente, algo realmente que venga de nuestro corazón. Y cuando se refiere a adoradores en verdad, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener plena conciencia y pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque podemos notar en muchas otras denominaciones o, bueno, los que han podido experimentar lo que es estar en una iglesia católica. Hay mucha gente que lo hace ya solo por una rutina, algo que a mí me enseñaron cuando estaba pequeña, entonces a mí se me hizo costumbre y solo lo hago, pero realmente no tengo yo pleno conocimiento del por qué yo hago lo que hago, de cuál es la razón por la que yo adoro, cuál es el motivo, el por qué yo lo estoy haciendo. Y eso es lo que Dios necesita de nosotros, que cuando nosotros ofrecemos una adoración, sea con total y pleno uso de nuestras razones, que nosotros lo estamos haciendo sabiendo a quién estamos adorando, el por qué lo estamos haciendo y cuál es el objetivo que esa adoración eh, necesita de nosotros. Y para ir terminando, por cuestiones de tiempo y que pueda hablar Josué, en los últimos versículos del 25 al 28 podemos ver, o sea, realmente que a pesar de todo lo que Jesús le decía a la mujer samaritana, ella lo seguía viendo a él como un profeta nada más y no realmente como el Mesías que ella tenía al frente, el Cristo. Y aquí Jesús, me gusta bastante el versículo 26, se lo voy a leer rapidito, cuando dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. O sea, él se está mostrando ante ella y afirmando que ese Mesías del que tanto les habían hablado los antiguos profetas en el Pentateuco, era él, ya hecho carne, era él, es el que estaba enfrente de ella. Entonces, qué bonito siento yo que es
en aquellos tiempos cuando la gente pudo tener a Jesús realmente cara a cara y que Él se les haya presentado en su forma física. Y ahora nosotros que no lo tenemos, pero tenemos la dicha y la bendición de que a pesar que no lo vemos cara a cara, o sea, tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, por los cuales ya no es como en los tiempos bíblicos donde la gente tenía que ir a ofrecer sacrificio a un lugar en específico para poderle ofrecer adoración a Dios, sino que ahora lo podemos hacer desde cualquier lado, desde nuestro salón de clases, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa, la calle, el carro, donde sea que nosotros queramos estar. Tenemos esa bendición y esa ventaja, le llamo yo, de poder adorar a Dios en cualquier lado, con total libertad y como nosotros queremos. Así que, bueno, nos quedamos con José, ya para ir culminando. Dios les bendiga. Para comenzar, vamos a seguir con los puntos, ¿verdad? En este caso, a mí me tocó ya para finalizar, sería del versículo 28 al 42. Los primeros puntos que quiero tocar es: la mujer se va al pueblo con un gran propósito. ¿Qué son estos propósitos? De primero, en el versículo 28, vemos que dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué pasa con esto? Que así como los discípulos dejaron sus redes de pesca, simbolizando, ¿verdad?, una entrega completa a lo que es el ministerio, a Jesús, al llamado, así esta mujer lo hizo, dejando como representación ese cántaro. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros no queremos aceptar o no queremos dejar alguna cosa, ya sea mala, o si nosotros la veremos buena, pero no queremos dejar de lado muchas cosas, que es lo que nos está afectando la comunión con Dios. Entonces tenemos que apartar, entregarnos completamente a Dios, que es lo vital para poder tener esa conexión con Dios. Pasamos al versículo 29. Por cuestiones de tiempo quizás no vamos a explicar todos los versículos, pero sí vamos a tratar de darles a los versículos que leamos una buena explicación. En el versículo 29 dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué quiere decir con este versículo? Que esa mujer, estaba todavía en duda su corazón, porque no estaba al 100% segura en su corazón si era ese Cristo, si era él realmente. Pero ahí comenzó. Ese fue el detalle, ese fue el granito que comenzó en su corazón y que habló a los demás, porque dice: venid y ved a un hombre. O sea, ella ya estaba impartiendo a los demás que había visto a un Cristo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros también tenemos que ver que esa semillita tenemos que nosotros ponerla en diferentes corazones. Así como decía Adriana, ya sea en nuestro colegio, escuela, universidad, en nuestro trabajo, hay muchas personas que no conocen de Dios y tenemos que empezar a hablarles, así como esta mujer que tuvo esa fe, que tenemos que empezar nosotros con esa semillita es lo que ellos los hará ir a la iglesia, orar, tendrá una conexión, o sea que por eso se empieza, así como esta mujer. Pasamos al versículo 30. Dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces esto es un testimonio sincero que es más efectivo. O sea, que no se lo podía guardar lo que ella había vivido. Ella quería impartirle al mundo, ella quería decirlo, caminar lo más lejos posible para impartirlo a cualquier persona lo que ella había vivido, su testimonio. Pues no podía, ¿verdad? O sea, porque solo podía andar en pie en ese momento. Pues, o sea, solo fue a ese pueblo a decirle a las personas que tenía de cerca. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, ni siquiera a las personas que tenemos a la par, se lo queremos decir. Ni siquiera a la persona que tenemos a nuestro lado, enfrente, a nuestros vecinos. A veces ni a las personas que están en nuestra iglesia queremos hablar con ellos del poder de Dios. Muchas veces, por más que quizás ellos nos busquen, no queremos hablar de Dios. O sea, que tenemos que ponernos también en nuestro corazón de impartir nuestro testimonio, porque aquí
si no me equivoco, la mayoría o todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que tenemos que creer así como esta mujer. Pasamos a otro punto, que es una comida muy, muy especial. ¿Qué pasa? Que los discípulos le rogaban para que comiese, porque ellos no entendían lo que iba a suceder o lo que Dios tenía planeado para Jesús. Entonces, los discípulos, como dice en el versículo 31, dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. En el 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. ¿Qué pasa? Que los discípulos no sabían todavía cuál era el propósito, no sabían los planes. Esto nos enseña a que nuestra mirada está muy corta, que nuestra vista no la estamos poniendo mucho más de lo que Dios quiere que nosotros la pongamos. ¿Por qué? Porque así como ni los discípulos no podían alcanzar a ver ese propósito que tenía Dios para Jesús, que Jesús quería cumplir ese propósito, ellos no lo podían ver. Y Dios nos dice que nosotros tenemos que alargar nuestra vista, no tenemos que ver en pequeño, tenemos que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vista, tenemos que ponerla muy lejos, pero principalmente en Él. ¿Para qué? Para que podamos ver sus planes. Sigamos, dice, la comida de Jesús no era solo material, sino espiritual, y tenía que ver con su propósito. ¿Y nosotros cuánta importancia le damos a nuestro propósito? ¿Cuánta importancia realmente le estamos poniendo, no digamos en el año que acabamos de pasar, va como propósito? Imagínense, cada año nos ponemos propósitos. Nos tuviéramos que poner un propósito cada día. Cada día orar y decirle, Dios, ¿qué quieres para nuestra vida? Orar en la mañana antes de hacer cualquier cosa principal, antes de ver el teléfono. Antes de ver cualquier cosa tenemos que orar y decirle, Dios, ¿qué quieres para nuestra vida el día de hoy? ¿Por qué? Porque así como pues, se puede manifestar en nuestras vidas para otras personas, para bendecir a otras personas, para ayudar a otras personas, también Dios puede ayudarnos a nosotros mismos, pero tenemos que nuestro cuerpo y nuestro espíritu dárselo a Él para que Él pueda ayudarnos y seguir adelante. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no queremos cumplir los propósitos de Él, ¿cómo Él nos va a ayudar? Así que tenemos que dejar de lado todo lo material, o sea, incluyendo el teléfono, la computadora, series, dejar un momentito en la mañana, en la tarde, en la noche, para Dios, para saber cuál es el propósito de Él. Y el versículo 34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué pasa? Esta es una gran enseñanza para nosotros, porque Jesús quería cumplir la voluntad de Él y no, y si lo ponemos en nuestro caso, no tenemos que cumplir muchas veces la voluntad que nosotros tengamos, sino que tenemos que pedir el discernimiento para que Él nos guíe, para que Él nos lleve. Imagínense, Jesús dijo, o sea, le estaba diciendo a los discípulos en el versículo 34, mi comida es que haga la voluntad, o sea, Él quería hacer la voluntad, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? O sea, ¿por qué nosotros no vamos a hacer la voluntad de Dios? Tenemos que nosotros cumplirla, pedir discernimiento. ¿Y cómo pedir discernimiento? Pues orando, leyendo la Biblia. O sea, tenemos que nosotros también poner de nuestra parte para poder hacerlo. Pasamos al siguiente punto, que es campos blancos para la siega. ¿Qué pasa? En el versículo 35 dice, ¿no decíais vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? ¿Qué pasa con esto? En esa parte A del versículo, que Jesús nos muestra que, como dije antes, nuestra visión está en la tierra, está en los humanos, está en algo tecnológico, en algún producto, pero no ponemos nuestra visión en lo espiritual. O sea que no nos tenemos que desanimar, sino que tenemos que orar y pedirle a Dios que Él nos conceda las cosas. O sea, así como, ¿qué quiere decir o sea, esta parte del versículo 35? No decía vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. O sea, que ellos mismos estaban diciendo que les faltaba, o sea, que no lo iban a lograr ahorita. O sea, que faltaban 4 meses. ¿Qué pasa? Que así nosotros podemos decir, no, esto falta.
ah, no, está mejor ahí lo dejo. Entonces, no, nos dice Dios que tenemos que orar para que Él nos lo cumpla. O sea, tenemos que poner de nuestra parte para que Él pueda cumplirnos y nosotros poner la mirada en lo espiritual. Dice la siguiente parte del versículo: alzad vuestros ojos y mirad, o ved. ¿Qué pasa con esto? Que no solo es cuestión de mirar y entender nuestro propósito, sino que también tenemos que saber dónde poner la mirada. Tenemos que saber que la mirada siempre en Dios, no en los hombres, no en el pastor, no en cierta persona a nuestro mejor amigo, nuestros tíos, nuestros padres, sino que tener la mirada bien puesta, poner la mirada en Dios. ¿Por qué? Porque así se va a cumplir las cosas. O sea, Él dice: Alzad vuestros ojos y ved". No dice agachad, no dice agachad. O sea, Él dice: alzad vuestros ojos y ved. O sea, tenemos que ver más allá, tenemos que verlo a Él. Y para cerrar este versículo dice: y los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Qué pasa? Que así como esta referencia, ¿verdad? Hace que ya podían, o sea, recoger lo que es el fruto, ¿verdad? Ya podían recoger la cosecha. ¿Qué pasa? También si lo ponemos en otro punto de vista, hay muchas veces que Jesús oró, así lo dice la Biblia. O sea, Jesús oró y sucedió esto. Jesús oró y sucedió lo otro. O sea, toda la Biblia dice Jesús oró. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tiene esa comunión con Dios, pero no solo dice la Biblia Jesús oró, sino que Jesús se levantó y fue a predicar la palabra. Jesús se paró y fue a ver qué podía hacer más, o sea, qué podía hacer por nosotros. Y fue, o sea, lo más grande, ¿verdad? Como nosotros sabemos. ¿Qué pasa? Que nosotros también tenemos que ponerlo para nosotros. Es verdad que tenemos que orar, es verdad que tenemos que leer su palabra, cantar, pero no solo eso, sino que tenemos que ponernos de pie y salir, ya sea, por ejemplo, estamos pidiendo por un trabajo, ya estamos porque tenemos falta de dinero, tenemos que nosotros pararnos y buscarlo. O sea, Él va a hacer nuestra parte, pero Él nos dice que nos tenemos que esforzar para que tener esos resultados. O sea, Él nos va a beneficiar, Él se va, por otras personas nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que también ponernos de pie y trabajar. ¿Qué pasa? Vamos a pasarnos por cuestiones de tiempo al versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué pasa con esto? Que los samaritanos creyeron en él. Y no, o sea, ellos no querían contrastar lo que pasó en la ciudad. ¿Por qué? Porque que se le predique, sino que es de posición allá en él. O sea, que Dios, él llegó, así como dijo René al principio. eh, Jesús no buscó otra alternativa o no llegó por lo grande diciendo: "Ah, yo soy Jesús, yo puedo sanaros". No, sino que Él llegó a disposición de Él. Él llegó humildemente para que esa mujer que le hacía falta en su corazón, para que esa mujer pudiera alimentar a las demás personas. Entonces él creyó y puso su disposición para ir ahí. ¿Y qué pasa? También los samaritanos creyeron en Él, pusieron su corazón para poder entrar, para poder ver en realidad cómo es Dios. ¿Qué pasó también? Que su convicción de esta mujer llamó la atención. Un mensaje escuchado cuando la convicción es grande. O sea, esto es una frase que solo les quiero dejar. Dice: un mensaje es escuchado cuando la convicción es grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener una buena convicción. Pasamos a otro punto. Dice: Dios utiliza a cualquiera que está dispuesto a llevar el mensaje. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros tenemos que pararnos, como les dije hace poquito, y estar en la disposición de predicar el mensaje de Él. Nosotros tenemos que esforzarnos, por eso estamos haciendo estos discipulados, por eso decimos que hay que llegar a la iglesia, que hay que leer la Biblia, que escuchen predicaciones entre la semana, que lean algunas partes de la Biblia. Por eso es que
el domingo pasado, los que llegaron, se les dio el papelito, ¿verdad? Para que pudieran iniciar, por lo menos, a leer unas partes de la Biblia, unos versículos. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos realmente el conocimiento, realmente cómo es Dios, ¿cómo le vamos a hablar a los demás? ¿Cómo vamos a tener lo necesario para poder hablarle a los demás? Eh, para ir ya finalizando, que ya queda poquitos minutos. Dice en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los nazarenos, ¿verdad? Que esto ya se habló, los samaritanos quisieron que Jesús se quedara con ellos. ¿Y qué pasa? Que quien realmente conoce a Jesús no se quiere apartar de él. Entonces los samaritanos conocieron realmente a Dios y ellos pedían que se quedase para poder tenerlo más cerca. O sea, ellos querían tenerlo, o sea, poder aprender más de él. Entonces imagínense si los samaritanos por un momentito estuvieron con Jesús. O sea, ya vamos a leer cuánto tiempo. Pero dice, o sea, que ellos le anhelaban, o sea, ellos querían que se quedara. Imagínense por qué nosotros muchas veces no tenemos ni 5 minutos para Dios. No tenemos, decimos, ya voy tarde, ya mejor me voy, después oro en el camino. ¿Por qué no tenemos esos 10 minutos, 5 minutos para Dios? ¿Ok? ¿Por qué no tenemos esa convicción? ¿Por qué no tenemos esa preparación para Dios? O sea, necesitamos nosotros tener ese verdaderamente anhelo para estar con Él. Y dice en el 41, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Entonces, y dice que Él se quedó por 2 días. ¿Qué pasa? Que Jesús no rechaza la invitación de quien lo invita a su vida. Entonces, como les dije al principio, nosotros tenemos que hablarles de la palabra de Dios a muchas personas, en ponerles esa semillita en su corazón. Muchas veces ellos no permiten que Dios entre a sus vidas, no permiten que ir a la iglesia, a veces porque qué pueden decir, o porque cierto familiar, la esposa, la novia, lo que sea, le dicen no. O sea, ¿eso por qué? ¿Por qué vas a ir a eso? O porque son de otra religión, les dicen no. O sea, vení a esto, o sea, no. Entonces nosotros tenemos que ponerle esa semillita con esa semillita, y ellos realmente invitan a Jesús en su corazón. Ustedes ya hicieron esa parte, pero necesitan, o sea, complementando estas dos partes, ustedes darle esa semillita a su corazón a las demás personas, y ellos que inviten a su corazón a Dios para poder manifestarnos mucho, mucho más. Y ya para el último punto, para terminar, el testimonio de alguien puede atraer a muchos, pero la predicación consiste en atraer a muchos más. Necesitamos prepararnos. Bueno, nos vuelve a decir Jesús que necesitamos prepararnos para poder para poder hablar de Él a los demás, pero no solo con palabras, sino con nuestro testimonio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos más a Él? Entonces, con esto termino. Ya, ya hablamos de muchos puntos, ya hablamos de todo lo que pasó, como habló René, como habló Adriana. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que abrir nuestros oídos, nuestra mente, alzar nuestra vista y dejar que Dios entre en nuestro corazón para que Él se manifieste en nuestras vidas. Así que muchas gracias, y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias jóvenes, de verdad que estuvo bien interesante. Rapidito vamos a agregar 3 cosas que hemos aprendido esta noche y espero que en todos haya sido. Que la mujer samaritana nos enseñó. Número 1, que no podemos ocultar nada a Dios. Dios sabe todo lo de nosotros. Le podemos ocultar a nuestros padres, a nuestros amigos, nuestro novio, novia, pero Dios todo lo sabe. Por eso le dijo cuántos maridos había tenido. El que tenía ahora no era de ella, o sea, era una mujer adúltera. Pero algo bien importante es también que nos enseña es la misericordia de Dios. O sea, el enemigo, oigan bien, nos va constantemente a estar señalando, haciéndonos ver que estamos haciendo las cosas mal, porque a él le gusta eso, al enemigo le gusta humillar a la gente, le gusta hacer sentir mal a la gente,
y cree que con eso, bueno, ha destruido y claro que lo hace. Pero los hijos de Dios, como dice la palabra, 7 veces nos caemos y nos vamos a levantar. Entonces, el segundo punto es, nos enseña la misericordia de Dios, porque Dios, como decía Adriana, le supo llegar a esta mujer, la exhortó y le ofreció la misericordia, que también es para nosotros. Y el punto número 3 es que tocó la mente y el corazón de ella y ella no pudo callarse. Y eso lo necesitamos hacer nosotros porque como terminaba hablando Josué, decía que los samaritanos no querían que él se fuera porque estaban impactados lo que escuchaban. Entonces es importante guardar nuestro testimonio, es importante el luchar contra el pecado y es importante entender que Dios sabe y conoce todo lo que nosotros hacemos. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no, entonces no sé quién de los tres va a orar para terminar. Agradecerles a todos e invitarlos para el sábado a nuestro culto, 3:45, el segundo del año. Y bueno, sigamos adelante, ¿verdad? Hola, niños, ¿quién va a Adri, orar? te cedo el lugar para que puedas orar. Vaya, inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te agradecemos por esta reunión que nos has permitido tener entre amigos, entre familia de ministerio. Gracias, Padre, porque sabemos que fuiste tú hablando a través de cada una de las tres personas que estuvo esta noche exponiendo de tu palabra. Señor, permítenos poner en práctica todo lo que aprendimos en esta noche, que nuestra vida pueda ser un reflejo de ti, de tu misericordia, de tu amor, Padre bendito. Ayúdanos a cada uno en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, universidad, colegio, Padre. Ahora te pedimos que bendigas cada uno de los proyectos venideros que tenemos como ministerio. Sé tú dando sabiduría, sé tú guiando, sé tú poniendo cada cosa en su lugar como tú deseas que se lleven a cabo, Padre. Continúanos bendiciendo como ministerio, como familia, a cada una de las familias que somos representadas acá. Te agradecemos, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga y pasen buenas noches.